La fenilcetonuria o PKU es un trastorno metabólico hereditario que afecta a 1 de cada 10.000 recién nacidos. Se caracteriza por la incapacidad del cuerpo de metabolizar adecuadamente un aminoácido, la fenilalanina, que está presente en prácticamente todas las proteínas y por tanto en la gran mayoría de alimentos. La fenilalanina se va acumulando y resulta tóxica para el sistema nervioso. Si no se trata a tiempo, los niños pueden padecer graves secuelas neurológicas, como son el daño cerebral o retraso mental. El diagnóstico de la enfermedad se realiza mediante la conocida como prueba del talón, que se hace en las primeras horas de vida del recién nacido. Una vez detectada la deficiencia enzimática, el niño debe seguir una dieta muy estricta durante toda su vida, para evitar las principales manifestaciones de la enfermedad. Entre los alimentos restringidos en su dieta se encuentran la leche, los huevos, la carne o el pescado. Además, está el fármaco Kuvan, la única terapia para la PKU, pero solo 1/3 de los pacientes responden a este tratamiento. Esto se debe a que cada paciente tiene una mutación concreta del gen. Por ello, a partir de la detección precoz de la enfermedad, es necesario realizar pruebas adicionales para conocer la mutación concreta de cada paciente. Solo así se puede ofrecer una terapia personalizada, más específica y con mejores resultados. Nuestra investigación quiere evaluar nuevas chaperonas farmacológicas que permitan la metabolización de la fenilalanina en aquellos pacientes en los que el fármaco Kuvan no es eficaz. Así, los pacientes podrían recibir terapia sin necesidad de suplementos alimentarios especiales o alimentos prohibidos. Estas nuevas chaperonas han sido identificadas ensayando uno a uno grandes colecciones de compuestos químicos. Aquellos que han resultado más activos van a ser sintetizados para validar su eficacia tanto en cultivos celulares como en modelos animales de la enfermedad. A través de Precipita vamos a incorporar un graduado en biotecnología que realizará los ensayos necesarios para determinar la eficacia de las nuevas chaperonas. Con su trabajo y en el plazo de un año averiguaremos si estas nuevas chaperonas son útiles cuando no funciona el fármaco Kuvan. Con vuestra colaboración vais a contribuir a realizar nuevas terapias personalizadas, más eficaces para cada paciente y a mejorar la calidad de vida de los enfermos de fenilcetonuria que no responden al tratamiento con el único fármaco disponible en el mercado. ¿Nos ayudas a luchar contra la fenilcetonuria?